Bien, la clase de hoy corresponde a sistema inmune, la tercera parte, que vendría a ser la respuesta inmune. ¿Ya? Y la respuesta inmune se basa esencialmente en las estructuras celulares que ya habíamos visto en la clase anterior. ¿Ya? La clase anterior estuvimos revisando gran parte de las células inmunes y, lógicamente, las dos grandes divisiones que hay dentro del sistema inmune como tal, ya que lo vamos a ver de forma inmediata. Bien, comencemos entonces la clase de hoy de respuesta inmune y su funcionamiento. ¿Qué vamos a ver hoy día? Reconocer la importancia de los anticuerpos en el sistema inmune. Definas anticuerpo, lo mismo decir anticuerpo inmunoglobulina, por cierto. ¿Ya? Y los anticuerpos normalmente son moléculas proteicas, ya normalmente. A veces son mezclas de glucoproteínas, lipoproteínas, pero normalmente siempre van a tener una estructura proteica dentro de sí. ¿Ya? Vamos a ver las etapas del sistema inmunológico, cómo ocurre, cómo se monta la respuesta inmune y probablemente el tema de la alergia no lo alcancemos a ver, lo dejé ahí, ya, pero más que nada como un ad portas de lo que se viene para la próxima semana, donde ahí vamos a tener alteraciones inmunes y probablemente ahí sí alcancemos a ver la alergia sin problema, ¿ya? Bien, vamos entonces con el sistema inmune. Dijimos la clase anterior que esta iba a ser nuestra lámina madre, todas las clases de aquí en adelante íbamos a comenzar con esto para no olvidarlo, porque gran parte de las preguntas abordan conceptos que vamos a ver aquí. ¿Ya? Recordar entonces que la inmunidad significa defensa de lo extraño o hacia lo ajeno, y no olvidar entonces que la inmunidad de nuestro organismo se divide en dos. La inmunidad innata, que ahí se ve que está determinada directamente por factores genéticos, venimos de fábrica con ella, por así decirlo, y la inmunidad adaptativa, que a su vez se divide en dos. La inmunidad activa, que es generada por anticuerpos que nosotros mismos vamos a ir fabricando, y la inmunidad pasiva, que es aquella que se genera por anticuerpos que nos pueden inyectar, ¿ya? Y que son generados en otro organismo. Puede ser otro organismo de nuestra propia especie, por ejemplo, otro ser humano, o organismos, perdón, o anticuerpos que son generados en un organismo externo a nuestra especie. De ahí, ojo con eso también, se pueden sintetizar artificialmente ciertos anticuerpos, porque son estructuras proteicas, ¿ya? Y si es una proteína, se podría fabricar por fuera, y en ese caso, como lo es la insulina, por ejemplo. ¿Ya? La insulina es una hormona, que es proteica. Y la inmunidad activa, ya recordar entonces, no olvidar esto, vuelvo a repetir que hay muchas preguntas asociadas a la inmunidad activa. ¿Por qué se llama activa? Hoy día lo vamos a ver principalmente porque genera memoria inmune. Ya la memoria inmune es la capacidad de nuestro organismo de recordar ataques, ya por así decirlo, recordar infecciones, bacterias que nos podrían infectar, que nos podrían afectar, y lógicamente nosotros vamos memorizando estas enfermedades para no tener que pasar por lo tortuoso que es montar la respuesta inmune, porque muchas veces no es tan rápido, ¿ya? En cambio, cuando ya tenemos memoria, ya rápidamente, rápidamente generamos la respuesta inmune sin pasar por lo tortuoso de los síntomas de la enfermedad, ¿ya? Y por ende, si generamos memoria, la podemos crear, ¿ya? Crear esta memoria inmune en base a una exposición natural, simplemente nos enfermamos, ¿ya? Ese es como el camino difícil, por así decirlo. Y el camino fácil es la vacunación, ya vía o por la vía de la vacunación, nosotros también podemos generar memoria inmune y de esa manera no tener que pasar por lo tortuoso, perdón, de los síntomas, ¿ya? Y dentro de la inmunidad pasiva, ojo aquí que se ven las dos definiciones iguales, ¿ya? También tenemos inmunidad adaptativa pasiva natural y artificial. La natural es generada por los anticuerpos maternos de nuestra especie y en conjunto con los otros mamíferos también. Y la inmunidad pasiva artificial es aquella en donde directamente nos van a colocar anticuerpos a través de una vacuna, y el mejor ejemplo de ello, creo que lo vimos en la clase anterior, es la famosísima vacuna antitetánica, que después de cierto tiempo, si corro riesgo de ser expuesto a la vacuna antitetánica, o sea, perdón, a una posibilidad de contagiarme con tétanos, voy a tener que inyectarme otra vez la vacuna, ¿ya? Esto es la base estructural
tanto de la clase anterior como de esta clase y de la próxima clase. Ya vamos a estar por lo menos 2 clases más viendo sistema inmunológico, 2, 3 clases más, con la ejercitación respectiva. ¿Ya? Así que ojo con esto, tiene que quedar clarísimo si no entienden algo o si están repasando este contenido. La idea siempre es tratar de llegar a este mismo esquema, ya sea para que lo recuerden o cuando estén estudiando y quieren comprobar si lo recuerdan, traten de crear este esquema o recrear este esquema para verificar si el contenido quedó correctamente bien aprendido. ¿Ya? Así que esa es una muy buena estrategia, tratar de recrear estos esquemas, ¿ya? Y tratar después de compararlos, si son parecidos, si son iguales, si el que ustedes crearon quedó mejor que este, excelente. ¿Ya? Esto, vuelvo a repetir, es la base estructural. ¿Ya? Ahora comenzamos con el desarrollo de las ideas, particularmente aquí vamos a generar una rayita extra. ¿Ya? Vamos a estar aquí, en este lado hoy día, ¿ya? En el lado de la inmunidad adaptativa activa. ¿Ya? Bien, vámonos entonces con la siguiente lámina. Ahí está. Tipos de inmunidad. Bueno, ahí está la inmunidad innata. Ya la habíamos mencionado, corresponde a la que tiene nuestro cuerpo y que no reconoce en forma específica. Normalmente siempre actúa de la misma forma, ¿ya? Actúa contra cualquier microorganismo o partícula extraña, vuelvo a repetir, más o menos de la misma manera, ¿ya? Es la inmunidad que tenemos desde que nacemos, venimos con ella de fábrica, por así decirlo, y en cierta forma hasta el día de hoy sigue actuando de la misma manera. ¿Ya? Entonces, con el tiempo, la que se va progresivamente fortaleciendo es la adaptativa y la innata queda tal cual como vino. ¿Ya? Ejemplo de inmunidad innata o que es generado por la inmunidad innata, la piel, por ejemplo, es una barrera innata, las secreciones mucosas, la secreción de la microflora intestinal, los interferones, que son partículas secretadas y que quedan disueltas en el plasma sanguíneo, generadas por el sistema inmunológico, el sistema en complemento, donde particularmente ahí tenemos las citoquinas, ¿ya? Que son moléculas de señalación que inducen, ¿ya? O que activan una respuesta inmune un poco más compleja, la inflamación, ya sea localizada o generalizada, la fiebre localizada, ya sea también la generalizada, la localizada es cuando está tibio ese lugar de la infección, y la generalizada es cuando todo el organismo, lógicamente, cae bajo fiebre. ¿Ya? Y los macrófagos como tal también son parte del sistema inmune innato y de hecho las células, pero en la clase pasada nos concentramos bastante en decir cuáles son innatos y cuáles son adaptativos. ¿Ya? Ahí aparece claramente la figurita del sistema inmune innato. Lógicamente la figurita está en inglés, pero aquí tenemos varias partículas como los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos, que son claramente del sistema inmune innato. ¿Ya? Y los linfocitos B con los linfocitos T que dijimos por ahí, y el natural killer que aparece acá al medio. Ya dijimos que también por qué lo ubicamos al medio. ¿Ya? Porque es parte o se define como una célula adaptativa, pero en realidad venimos con ellos de nacimiento, entonces por eso es que no sabemos dónde ponerlo y qué hay al medio. ¿Ya? Ojo con eso. Bien, y la adaptativa, ahí está, también conocida como inmunidad adquirida, porque la vamos a ir adquiriendo y reforzando progresivamente con el tiempo, corresponde a la que tiene un grado de, ojo este término, especificidad, perdón. Ojo con este término. Especificidad significa que es específico y que es específico para cierta cosa. Eso quiere decir que las células inmunes van a ir progresivamente, perdón, haciéndose específicas, ¿ya? Para cierto tipo de enfermedades. Y de esa manera vamos a ir generando memoria, vamos a ir generando células guardadas, y vamos a ir generando entonces una reserva, que principalmente van a quedar ahí en los ganglios linfáticos, o en el timo, o en el vaso, ¿ya? Que son los órganos linfáticos principales, y lógicamente de ahí van a ir emergiendo estas células si es que yo me volviese a contagiar nuevamente de una enfermedad que ellos ya reconocieron previamente. ¿Ya? Ese reconocimiento previo puede ser por una vacuna, ya lo dijimos, o puede ser porque simplemente me enfermé. ¿Ya? Ojo con eso. Y ahí tenemos los dos sistemas que funcionan más o menos de la misma forma, solamente que lo que varía es el tipo de célula y más o menos a lo que atacan, ¿ya? O de lo que nos defienden. Ahí tenemos los linfocitos B,
o células B también se les puede llamar, y los linfocitos T con todas sus divisiones. Recuerden que tenemos varias divisiones del linfocito T, lo vimos en la clase anterior, T4, T8, TS. Y hoy día vamos a ver principalmente cuándo actúa uno, cuándo actúa otro, lo mismo con los linfocitos B, ¿ya? Es lo que se define como la respuesta inmune. ¿Ya? Ojo con esto porque la respuesta inmune es una pregunta que a veces suele ser un poquito más compleja que las anteriores. ¿Ya? El ejemplo de pregunta que usamos en la clase anterior, perdón, fue una pregunta muy común, ¿ya? Muy común, que apuntaba a los natural killers, de hecho, pero una pregunta muy común que se ha repetido varias veces. ¿Ya? Así que ojo con eso. El Dembro muchas veces cambia las palabras del encabezado del ejercicio, agrega un par de cosas, quita un par de cosas, pero el sentido del ejercicio siempre sigue siendo el mismo. Y con esto ya es igual, pasa de la misma forma. Normalmente las preguntas van por el lado de la memoria inmunológica, ¿ya? Y por ahí es donde el Dembro va a tratar de entrar. ¿Ya? Así que ahora la vamos a ver al tiro, porque la respuesta inmune es cómo funciona esencialmente el sistema complejo, es cómo funciona este sistema que está acá, perdí el mouse, aquí sí, las células adaptativas. Ya la innata, en cierta forma, ya vimos cómo funcionaban, eh, porque hicimos la descripción de cada una de las células la clase pasada, no la semana pasada, la clase anterior. ¿Ya? Pero el sistema inmune, ¿ya? Y aquí vamos a ver particularmente cómo nos van a defender estas células específicas con la secreción de los anticuerpos. Normalmente los anticuerpos, como aparece aquí, son generados por los linfocitos B, algunos pueden ser generados por los linfocitos T también. ¿Ya? Un anticuerpo es una proteína, también se les conoce aquí, ojo con este término, como inmunoglobulinas. Cualquier cosa que tenga globulina, ¿ya? O globina en su estructura, en su nombre, quiere decir que es una proteína. ¿Ya? Y en este caso son las proteínas específicas que van a sintetizar, vuelvo a repetir, los linfocitos B. ¿Ya? Anticuerpos o inmunoglobulinas es lo mismo. Y el DEMRE va a colocar en el encabezado del ejercicio inmunoglobulina y en la alternativa va a decir anticuerpo y nosotros tenemos que saber que está haciendo referencia a lo mismo. ¿Ya? Los que se reconocen entonces participan en las inmunoglobulinas, los que se reconocen a los patógenos, los que reconocen, perdón, a los patógenos al unirse a los antígenos. Ojo con este otro término. Creo que ya lo habíamos definido la semana pasada, o la clase pasada, perdón. Los antígenos son, no necesariamente van a ser una proteína, pueden serlo, puede ser un carbohidrato, puede ser una mezcla, carbohidrato y proteína, glucoproteína, puede ser un lípido, puede ser un glucolípido, no es la mezcla de una proteína con un lípido. Eh, la situación es que los antígenos son todas aquellas moléculas que ya sea producto de que son secretadas por una célula externa, ya una célula de otro organismo, una bacteria o un virus. Los virus no son bacterias, eso lo vamos a ver ya cuando ya estemos terminando esta parte del sistema inmunológico, vamos a ver virus y bacterias. ¿Ya? Eh, Forzosamente tienen que tener una estructura en la parte externa. ¿Ya? Vuelvo a repetir, puede ser una proteína o una glucoproteína o un lípido o un glucolípido. ¿Ya? Esto puede ser parte de la composición de la membrana plasmática, por ejemplo, en el caso de una bacteria, que es más común. En el caso de un virus pueden ser las proteínas que le permiten la adherencia para fijarse a la célula que buscan infectar. Entonces, forzosamente tienen que tener algo en la parte externa que sea una biomolécula, que sea una macromolécula. Y esas biomoléculas, macromoléculas que para la bacteria le pueden permitir respirar, perdón, o para el virus permitir adherirse a la célula que van a buscar infectarse, se definen como antígenos. Y los antígenos ya son toda estructura que proviene de otro organismo. Vuelvo a repetir, puede ser otro organismo, puede ser otro ser humano, por ejemplo, o otra especie, ¿ya? O otra bacteria, o una bacteria, que también va a ser reconocida como impropia. O un virus, que si el sistema inmune lo alcanza a identificar, lo va a reconocer como impropio. ¿Por qué lo reconoce como impropio? Porque identifica esos antígenos, identifica esas moléculas que están en la parte externa y que no son propias del organismo. ¿Cómo lo sabe? Porque en algún momento, ¿ya?
particularmente durante el desarrollo embrionario, de hecho, cuando se está formando el individuo, ¿ya? A las células inmunes se les presentan todos los antígenos de las futuras células de todo el cuerpo. Es como que nosotros formemos a toda la policía, la milicia, la marina, etc. Y le mostráramos todas las cédulas de identidad de toda la nación, de todo el país. Y ellos las memorizaran. De tal manera que cuando me vean, digan, ah, este es fulanito, ah, Ruth tanto. Lo reconocí. Los glóbulos blancos se les van a presentar todos los antígenos que vamos a formar, que podríamos formar, etcétera. De tal manera que las células inmunológicas reconozcan estos antígenos y no los ataquen. Y ahí están reconociendo lo propio. Eso queda memorizado por parte de los glóbulos blancos, de tal manera que cuando ya el organismo se desarrolló completo, puedan ser capaces de reconocer lo propio, y ese fenómeno de reconocimiento propio se llama tolerancia. Vamos a anotarlo por acá. Podemos dejar la anotación ahí mismo en el PPT para no, para que les ayude. ¿Ya? Vamos a tomar apuntes. Voy a tomar apuntes por ustedes. Tolerancia inmune. Tolerancia. Tolerancia inmune, tolerancia, no, con eso no leí inmune. Capacidad de los glóbulos blancos, todos, de reconocer los antígenos propios. Vamos a ajustarlo. Ahí sí. Tolerancia inmune, capacidad de los glóbulos blancos de reconocer los antígenos propios. De esa manera no nos atacan. Si llega a ocurrir una falla en la tolerancia, se puede desarrollar una enfermedad autoinmune. Que esa la vamos a ver la próxima semana. ¿Queda claro? Ojo con eso. ¿Ya? Ahí está la definición de tolerancia inmune. ¿Ya? La tolerancia entonces es la capacidad de los glóbulos blancos, de todos, sin excepción, porque si en algún momento un glóbulo blanco desconoce algo que es propio, falla esa tolerancia, podría atacarlo y generar, vuelvo a repetir, una falla, una anomalía, una enfermedad autoinmune. Vamos a colocarlo. Si falla la tolerancia, podría generarse una enfermedad autoinmune. Está bien. Dejémoslo ahí. Cerrémoslo ahí. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo. Los antígenos. Vamos a definir antígenos. Voy a colocar otro cuadro de texto. Lo voy a poner acá abajito. Antígeno. Molécula. Porque vuelvo a repetir, puede ser cualquier molécula, puede ser molécula. De la parte externa de una bacteria, virus o célula que pertenece a otro organismo y que nuestro sistema inmune lo reconoce como impropio. Cuando se reconoce algo como impropio, se desarrolla la respuesta inmune. Cuando se reconoce un antígeno como impropio, se desarrolla una respuesta inmune sobre él. Ojo con eso, vuelvo a repetir, porque lo menciona el DEMRE. De hecho, el DEMRE no es que lo mencione, no voy a ser sincero, no menciona que es un antígeno. No le voy a preguntar, la definición de antígeno es, no.
¿ya? Esas preguntas quedaron fuera de la PAES hace mucho tiempo, ¿ya? Pero le van a colocar el término en el encabezado del ejercicio. Entonces el DEMRE va a presumir que ustedes lo saben. ¿Ya? No les va a hacer la pregunta de forma directa. Presume que lo saben. Así de simple. ¿Ya? Y por ahí podría, vuelvo a repetir, entrar una posible pregunta y les podría generar un inconveniente, pucha, y no sacar la respuesta correcta. ¿Ya? Los anticuerpos, ojo, son específicos para un antígeno. Si yo reconozco el antígeno de un virus del COVID, la primera variante del COVID, yo voy a sintetizar un anticuerpo para ese virus, para ese antígeno específico. Si el antígeno muta, porque el virus mutó, yo voy a tener que volver a crear otro anticuerpo y probablemente me vuelva a enfermar. Eso es lo que pasa con el resfrío, eso es lo que pasa con la gripe, eso es lo que pasa con la influenza y bueno, con la gran mayoría de los virus, Con las bacterias es un poco más complejo porque las bacterias son seres vivos. Entonces, como son seres vivos, lo que se busca es matar a ese organismo extraño que entró. Es mucho más fácil controlar la vida en ese caso, porque basta con invocar la muerte del organismo. Una cosa muy simple. ¿Ya? Ya sea porque los linfocitos se los comen, ¿ya? Si es que no mueren en el proceso, consiguen desarmarlos, por ejemplo, y montar la respuesta inmune sobre ellos. O simplemente porque ya me estoy sintiendo muy mal o acá voy cachando que esto no va bien, voy al doctor y el doctor me va a decir, ya hijito, usted se va a tomar estos antibióticos por 7 días, pero por favor por 7 días, no fallar. Y el antibiótico es un veneno para la bacteria. Entonces, en la típica, no sé, el típico bicho feo que me encuentro, le echo veneno y se muere, aquí es lo mismo. Entra una bacteria, prolifera, toma un antibiótico y ese número que proliferó abruptamente se reduce muchísimo, 90%, fácilmente, 95%. Y los pocos que quedan vivos son los que alcanzan a mutar, ¿ya? Porque siempre va a haber un organismo más resistente que el resto, alcanzan a mutar y sobre ellos se monta la respuesta inmune. Entonces mi sistema inmunológico se está defendiendo frente al resistente, al más apto, los conceptos de evolución. Entonces mi sistema inmunológico en el caso de las bacterias es un poquito más eficiente, a menos que la bacteria ofrezca cierto tipo de resistencia o secrete sustancias químicas que sean muy tóxicas, que terminen matando a gran parte de las células o no solo maten a las células inmunes, maten a las células del tejido en el que están. Y ahí, lógicamente, ya la cosa se empieza a poner muy fea y probablemente esa persona incluso hasta podría morir. Ya hay bacterias, por ejemplo, que son bacterias aeróbicas, no anaeróbicas. Entonces, como son aeróbicas, consumen el oxígeno que hay en el torrente sanguíneo. Y es terrible porque son capaces de adaptarse al mismo medio en el que está funcionando el sistema inmunológico. Y hay que usar muchos antibióticos diferentes sobre ellas. Y si no se actúa a tiempo, podría generar la muerte de la persona. Ojo con eso. Ya, ojo con los anticuerpos. Los anticuerpos son específicos para el agente externo, para el antígeno externo, ¿ya? Para el antígeno, para cada antígeno. Si el virus o la bacteria, es difícil la bacteria, pero en el caso del virus llegase a mutar, los antígenos que tienen su estructura también lo van a hacer. Vamos a tener que volver a montar la respuesta inmune y volver a crear otro anticuerpo. Por eso es que por el COVID nos vacunaron como 4 veces, porque el virus iba mutando. ¿Por qué mutan los virus? Lo vamos a ver en 2 semanas. Bien, esto tiene que quedar claro, son los conceptos básicos. Si algo no quedó claro, echen el video para atrás. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar directamente a cómo funciona el sistema inmunológico. Tiene que quedar clarísimo esto que acabamos de ver, porque aquí en adelante vamos a ir hablando de ciertos términos que ya aparecen aquí, que más o menos tenemos que manejar. ¿Ya? Ojo con eso entonces, si algo no quedó claro, pausen acá, vayan para atrás, unos 10, 15 minutos atrás, cuando recién comenzamos a ver esta lámina y repásenlo. ¿Ya? Ojo con eso, saquen sus apuntes también si es que es necesario. Vámonos entonces con las fases, las etapas del sistema inmunológico y el cómo funciona eso. ¿Cómo funciona el sistema inmune? Con 5 etapas, y ahí están desde el reconocimiento, que es la primera, hasta la memoria, que es la última. ¿Ya?
La respuesta inmunológica va progresivamente avanzando, ¿ya? Y con el tiempo, si se dan cuenta, se estabiliza aquí, ¿ya? Este es el clásico ejemplo, clásico gráfico de respuesta inmune, eje Y, tiempo de exposición al agente externo, al antígeno del virus, al antígeno de la bacteria. El tiempo normalmente siempre va en el eje X. Variable independiente el tiempo, variable dependiente la respuesta inmune. La respuesta inmune siempre va a depender en función del tiempo. ¿Por qué? Porque uno el tiempo lo puede medir. Ya la respuesta inmune no es fácil de medir, depende mucho, vuelvo a repetir, de cuánto tiempo estemos enfermos. Ya hay veces que las enfermedades nos afectan súper poquito, otras veces nos enfermamos, nos toma más tiempo sanar. ¿Ya? Tiempo es variable. Y como es variable, vuelvo a repetir, la respuesta inmune depende del tiempo, siempre es así. ¿Por qué lo menciono? Porque hay preguntas nuevas que están abordando estos conceptos de variable dependiente, variable independiente. Ojo con eso. Bien, la respuesta inmune se divide en esencialmente 5 etapas, como salen ahí. La primera es la más básica, el reconocimiento. Ya entra el agente externo, entra un agente externo, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser otra célula de otro organismo. No sé, pues me colocaron sangre equivocada. Producto, necesito una transfusión sanguínea. Yo soy tipo cero, por ejemplo. Me dice, verdad, soy tipo cero. Y me colocan, voy al hospital de Talca, típico condor del hospital de Talca, y me colocan una bolsita con sangre tipo A. Esa sangre va a ser reconocida como impropia. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos las transfusiones también. ¿Ya? De hecho, este mismo sistema funciona para las transfusiones. Entonces, mi sistema inmunológico va a sensibilizarse, va a reconocer estas células como impropias, vuelvo a repetir, puede ser un grupo de células eucariontes, pueden ser bacterias, puede ser un virus, ¿ya? Van a reconocerlo como un elemento extraño, ahí aparece, ¿ya? Vamos a subrayar aquí, más que rayar con este puntero, ahí sí, vamos a reconocer el elemento extraño, donde en la primera etapa, aquí, en la fase de reconocimiento, ¿quiénes detectan? ¿Quiénes son los, creo que lo dije en la clase anterior, quiénes son la primera línea de defensa? ¿Quiénes son los primeros que van a ir a ver qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede, como se dice por ahí? Van a ser los macrófagos. Los macrófagos, neutrófilos, creo que también lo habíamos visto, ya son fagocitos, ¿ya? Estos macrófagos son células que normalmente hacen fagocitosis, ¿ya? Es como la única gracia que tienen. Son muy grandes, ¿ya? Muy grandes. Provienen de una célula básica que se llama monocito. El monocito está inactivo y cuando se enciende una alerta de que ingresó algo, porque se detecta la molécula, el antígeno, la sustancia impropia, al detectarse se llama a los macrófagos. Los macrófagos normalmente son los primeros en ir. ¿Ya? El monocito se activa y se transforma en macrófago. Ahí como para darle una continuidad al cuento. ¿Ya? Reconocimiento entonces es la detección por parte de los macrófagos del antígeno impropio. Ojo con esto. Miren el tiempo que toma el reconocimiento. No es poco, es bastante. Eso quiere decir que cuando yo, no sé, me dio faringitis bacteriana, puede pasar. De hecho, a mí, cuando era chico, normalmente me da faringitis bacteriana. Se alojaba una bacteria en mi garganta, en la amígdala en algunos casos, otras veces en la glándula salival, no se quedaba ahí en el tejido. ¿Ya? Las bacterias empiezan a secretar para poder proliferar ciertas sustancias químicas que se reconocen como impropias. Y yo pasaba 3 días muy mal. ¿Ya? Primero se me cerraba la garganta, me empezaba a doler, eso era el primer día. Ya el segundo día, ya al final del primer día empezaba con la fiebre. ¿Ya? Fiebre segundo día, fiebre tercer día y al final del cuarto día ya sí que estaba ayudado por algún medicamento. O ya siendo más grande, ya podía defenderme un poco mejor. Ya se me bajaba ya la fiebre. ¿Ya? Esa es la etapa de reconocimiento. La etapa que para nosotros muchas veces es sintomática. Nos toma
O sea, lo que nos toma iniciar el proceso es, para el sistema inmune, es en realidad la etapa en la que más mal nosotros nos vamos a sentir. Si eso se prolonga, es porque la etapa de reconocimiento no se está llevando a cabo, no está terminando. ¿Por qué no se termina? Porque muchas veces los macrófagos, cuando se comen a los virus o a una bacteria, no una célula eucarionte, otro glóbulo rojo, el glóbulo rojo no sé, pues, como decía recién, me colocaron sangre A, yo soy tipo cero. Los glóbulos rojos son entes súper inofensivos, no van a hacer nada. Entonces va a venir un macrófago, se lo va a comer, va a memorizar esa sangre más encima, pero la sangre no le va a poner ningún, no los va a combatir, no se las va a poner difícil. Pero si es una bacteria, si es un virus, ¿ya? El macrófago al comérselo y al tratar de desarmarlo, ojo con eso, ¿eh? Trata de desarmarlo el macrófago. Y todas las proteínas que tiene este virus o esta bacteria, él trata de ubicarlas en su membrana plasmática. Es como, va a ser súper feo el ejemplo, es como que yo me robe un auto, lo desarme por piezas y pegue las piezas en la pared de mi casa en la parte externa, como diciendo, oigan, tengo estas piezas disponibles. El macrófago hace exactamente lo mismo. Se come la bacteria, trata de desarmarla y las proteínas, los que él va a entender como antígenos, ¿ya? Las proteínas de la bacteria, las va a ubicar en su membrana plasmática, va a tratar de exponerlas, va a tratar de mostrarlas. Por eso el macrófago también se llama como célula mostradora o presentadora de antígenos. Y eso lo hace con bacterias y con virus. Con los virus a veces se le puede poner muy complicado porque el virus la infecta y empieza el virus a usar el macrófago a su voluntad y ahí yo voy a estar enfermo varios días. Con las bacterias muchas veces pasa lo mismo. La bacteria tiene sustancias químicas secretas, sustancias químicas que son tóxicas. Puede pasar. Y cuando el macrófago se lo come, para poder defendernos, la bacteria empieza a hacer secreción de esto y mata al macrófago. Y yo sigo enfermo. Ojo con eso entonces. Reconocimiento es la etapa fea de esto. Es cuando yo paso enfermo hartos días. ¿Ya? Y eso es esencial, vuelvo a repetir, sin reconocimiento no hay cómo encender la respuesta inmune. ¿Ya? Reconocimiento entonces, detección del elemento extraño por parte de los macrófagos de las células mostradoras de antígenos. Activación es una fase relativamente corta. ¿Ya? Aquí técnicamente el macrófago consigue exponer los antígenos, los colocó, los está mostrando en su membrana plasmática. Las otras células ven, los otros glóbulos blancos son capaces de ver, ¿ya? Estos antígenos y empiezan a crear anticuerpos sobre esos antígenos. Entonces, la activación es cuando se muestran los antígenos y empieza la formación de los anticuerpos. Se puede demorar medio día, un par de horas, 4 horas, no más que eso. Eso quiere decir que si yo llevo 3 días sintiéndome mal, ya el tercer día y medio ya no me siento tan mal, porque esto está ocurriendo. Ahora me pasa, ahora que ya soy viejo, por así decirlo, eh, me enfermo, si me siento mal en la noche, pero ya al día siguiente me siento bien. Es porque mi fase de reconocimiento funciona muy rápido y la activación también. ¿Ya? Ojo entonces, la activación es súper rápido. El reconocimiento tiene un tiempo variable, como les digo, puede ser de horas, puede ser de días. ¿Ya? En lo que me voy a demorar, o sea, el mejor síntoma del reconocimiento son los síntomas. ¿Cuánto tiempo me estoy sintiendo mal? La activación es cuando, lógicamente, ya se mostraron los antígenos, el macrófago consigue mostrar los antígenos, y al mostrarlos, se van sintetizando anticuerpos para esto. ¿Ya? Muchas veces, dependiendo del origen de ese anticuerpo, si es viral, perdón, de ese antígeno, si es viral, si es bacteriano, vamos a pedirle a un linfocito B que sintetiza anticuerpos, o vamos a pedirle a un linfocito T, un linfocito T4, por ejemplo, que lo haga. Ahí depende. ¿Ya? Pero esencialmente es eso. Tanto linfocitos B como linfocitos T son los que pueden participar durante la activación. Depende esencialmente del origen del antígeno que está mostrando ese macrófago. La fase efectora
ya que es mucho, de hecho, más corta la fase de activación. De hecho, ahí se ve. ¿Ya? La fase efectora, que esta flecha está un poco corrida, y está justo al medio. ¿Ya? Efectora es la fase de combate. ¿Ya? Aquí estamos eliminando el agente extraño. Los anticuerpos están bloqueando la acción de dichos antígenos, no solo el antígeno que mostró el macrófago, sino que los antígenos que están en las bacterias, que siguen vivas, por ejemplo, y que nos siguen atacando, o en otros virus que andan dando vuelta ahí, porque no entra una pura bacteria, no entra un puro virus. Lo más seguro es que hayan varios. Y vamos a tratar de comernos uno de ellos para mostrarlo, ya dejarlo en evidencia. Pero sobre el resto es donde tenemos que ir a pelear. Una vez que ya tenemos el armamento cargado, los anticuerpos listos, los linfocitos B llenos de anticuerpos, o los linfocitos T4 también con hartos anticuerpos, ahí depende, vuelvo a repetir, del antígeno, vamos a ir a pelear. Y esa pelea se va a llevar a cabo en la fase efectora. Eliminación del agente extraño por el bloqueo de los antígenos con el anticuerpo específico. Eso quiere decir que los anticuerpos serán específicos para cada antígeno que se muestre. Si se mostraron 100 antígenos que venían de una bacteria, 100 anticuerpos puede tener que crear. Si se mostraron 10 antígenos que venían de un virus, 10 anticuerpos puede tener que crear. Y el antígeno, perdón, el anticuerpo, o tapa, bloquea la acción del antígeno, el anticuerpo. En el caso de una bacteria, es como que le tiren un puñado de tierra a la bacteria y la bacteria no puede respirar y se ahoga. Entonces los anticuerpos bloquean las proteínas de respiración bacteriana. Y la bacteria, al no poder respirar, se muere, si es un ser vivo. En el caso del virus es distinto. Los virus tienen una estructura bien particular, ¿ya? Donde tienen en la parte más externa proteínas de adherencia o lípidos de adherencia. Normalmente son proteínas, en el 98% de los casos son proteínas. Y esas proteínas son las que se van a enganchar a las células, ahí para que lo vean, ahí, enganchar a las células así, como lo estoy haciendo en la mano con la cortina. Van a tratar estos virus de engancharse a la célula y inyectar a la célula con su material genético para poder manipularlo. ¿Ya? Si es un virus como el COVID, por ejemplo, si es un virus el que entró, el anticuerpo va a bloquear esas proteínas de enganche. Entonces el virus, que ya está cubierto por estas proteínas, que son los anticuerpos, está completamente ahogado, por así decirlo, pero el virus no puede morir porque no está vivo. Entonces el virus va a tratar de adherirse y se va a resbalar. Y no va a poder infectar a la célula porque las proteínas que le favorecen la adherencia están bloqueadas. De hecho, eso es lo que busca la vacuna, no la Pfizer, la vacuna Sinovac, ya, del COVID. Y se los menciono porque uno fue algo reciente. Dos, el DEMRE ya metió una pregunta de COVID. No se puede que entre una pregunta de COVID de nuevo, que todavía está fresca. ¿Ya? Lo que busca la vacuna de Sinovac es colocarnos, bueno, nos coloca el virus, partes, pedazos del virus, y dentro de esos pedazos del virus van esas proteínas de adherencia que se conocen como proteínas Spike. Spike porque en inglés la traducción de Spike es picos. Entonces como que tiene dientecitos el virus para adherirse a la pared, a la membrana plasmática, perdón, de las células pulmonares, de los neumocitos. Entonces cuando a mí me vacunan, me entregan un virus completamente desarmado, mi sistema inmunológico, el reconocimiento es inmediato, a las horas, la activación, la fase vectora, la declinación y la memoria en horas. En menos de un día yo ya generé memoria inmune. Y tengo anticuerpos ahora para bloquear esos spikes. De tal manera que los anticuerpos van a estar circulando en el torrente sanguíneo. Si entra el virus de afuera, completo, alguien tosió enfrente mío, estornudó sobre mí, estaba enfermo con COVID, el virus entró, eso es completamente irremediable. Estos virus van a tratar de adherirse a los neumocitos, pero todo el tejido epitelial del neumocito que es irrigado por el torrente sanguíneo, que tiene los anticuerpos, y los anticuerpos al identificar al virus, lo van a bloquear y les van a bloquear los spikes.
De tal manera que el virus, cuando intente pegarse a los neumocitos y generar la infección, no puede. Esa es la idea, bueno, ese es el caso particular del COVID, y esa es la idea general de los virus y los anticuerpos, perdón, y los anticuerpos, claro, los anticuerpos. Bloquear la capacidad del virus de uno adherirse a una célula. Hay otros anticuerpos mucho más específicos, mucho más densos, son una verdadera bazooka, ¿ya? Por así decirlo, el cañón de un tanque. ¿Ya? No busca la destrucción del virus, busca la destrucción del código genético del virus, de tal manera que el virus no se puede replicar. Entonces el virus infecta, se adhiere a la célula, infecta, pero el código genético, cuando empieza a ser leído o a transcribirse, o al revés, retrotranscribirse, porque hay veces que puede ser así, intenta hackearnos el virus, yo ya tengo un antivirus activo, tengo un anticuerpo activo que destruye esa cadena de ADN o ARN, normalmente ARN, y evita que esa célula se contagie. Ojo con eso. Ojo con eso, si yo soy capaz de crear, ojo también, esos anticuerpos con este sistema inmunológico, siempre voy a tener memoria. Más o menos, pero siempre el arma una vez que es creada queda guardada. Puede que quede muy poquita, puede que todavía tenga armamento que mi organismo dice, no, no, guárdenlo. Dejen uno. Después de, no sé, pues de una enfermedad que tuve a los 4 años, le estoy firmado que todavía tenemos anticuerpos sobre eso. Por eso es que las vacunas, por ejemplo, la trivalente, a ti te vacunan, claro, te vacunan como al año, a los 2 años, después a los 4, después a los 6, una cosa así, van varias dosis. Pero después de eso no te vuelven a vacunar, porque te quedan los anticuerpos no en el torrente sanguíneo, sino que en los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, que son parte del torrente linfático, que es como una vía exclusiva, ya solo para la policía, por así decirlo, para los glóbulos blancos. Eh, Ahí están, se mueven ellos y las secreciones de ellos. Y de ahí entran al torrente sanguíneo. De hecho, el torrente linfático está continuamente moviendo el plasma de la sangre, lo saca, ¿ya? Lo filtra y verifica que lo que contiene no sea incorrecto. Y por ahí comienza la fase de reconocimiento. ¿Ya? Entonces, los ganglios linfáticos están continuamente filtrando la sangre, ¿ya? El plasma sanguíneo, la parte líquida de la sangre, el agua de la sangre, distintas formas para decir lo mismo, y verificando que las proteínas que se contienen sean propias. Si llega a reconocerse algo como impropio, activamos reconocimiento, activación efectora, declive y memoria. Las 5 etapas de la respuesta inmune sobre esa molécula, sobre ese agente bacteriano viral, que nos intenta infectar. Si nos infectó, podría ser que la veamos un poquito fea y la fase de reconocimiento, perdón, sea un poco más larga. A veces necesitamos, perdón, la ayuda de agentes externos como un antibiótico, en el caso que sea una bacteria. Los virus jamás se han tratado con antibióticos, por si acaso. Bien, la fase vector entonces volvemos. Eliminación del agente extraño por el bloqueo de los antígenos con el anticuerpo específico. Ya creamos el armamento para atacar lo que desconocemos. ¿Ya? El declive, ojo aquí, el declive, miren, es todo esto, ¿ya? Es toda esta etapa en donde está bajando la respuesta inmune, pero nunca baja en su totalidad. No llega como empezó, siempre deja un porcentaje. El declive entonces, la muerte de los linfocitos activos, los plasmáticos, ¿qué quiere decir eso? Que son los linfocitos que estaban peleando en el torrente sanguíneo. Vamos a generar dos grupos de linfocitos, B o T, ahí depende de dónde provenga el antígeno. Los que van a ir a pelear, ¿ya? Están activos con su armamento cargado, sus anticuerpos listos para llegar y disparar. Y un grupo que también están cargados con su armamento, pero ellos se van a guardar los ganglios linfáticos, y esos son los que componen la memoria inmune. Si te requieren más, porque se están, es una verdadera masacre, y eso están muriendo todos los linfocitos, vamos a sacar de este grupo de memoria, de esta banca que tenemos, vayan a pelear, divídanse por mitosis y rápidamente sigan defendiéndonos.
Y tarde o temprano van a terminar ganando, créanme que sí, porque las células van a buscar la adaptación como sea, el principio básico de Darwin, la adaptación al medio. Eh, Siempre van a quedar un grupo que es el grupo de memoria. Ahora, ¿quién activa el declive, la declinación, ya o induce la muerte de los linfocitos? Como que llega una célula, ¿ya? Y dice, cabros, la guerra terminó, cálmense, boten todas sus armas, aquí ya no ganamos, el combate se ha ganado, no hay que continuar peleando porque a veces los linfocitos a veces podrían disparar en las células contiguas y eso podría generar una leucemia, por ejemplo, ¿ya? Horrible. Podrían volverse locos los linfocitos, como que se transforman en un golpe de estado. La leucemia es como un golpe de estado, ya sea que sea la línea mieloide la que esté alterada o la línea linfoide la que esté alterada. La mieloide, no sé, pues como que sean que los carabineros se tomen el poder y la linfoide es como que los militares se tomen el poder. Entonces pueden ser dos ramas de la Fuerza Armada que se están volviendo contra los otros tejidos. Y eso es lo que genera una leucemia, ¿ya? Una proliferación no controlada de un grupo particular de células. Por eso es un cáncer. Y va a llegar entonces esta célula supresora que se conoce como linfocito supresor o linfocito T supresor o TS o CDS. Creo que los vimos cuando lo mencionamos cuando vimos los linfocitos en la clase anterior. Entonces el supresor es como un político que llega no a cuentearnos, ¿ya? O a vendernos promesas falsas, sino que a decirle a todos los linfocitos, cabros, la guerra terminó, bajen su arma, aquí ya viene el diálogo, por favor. Los que están en la sangre, apoptosis, por favor, o filtrense en el hígado. ¿Ya? Destruyense en el hígado, tienen que seguir ese camino para allá, por favor, porque ya van a pasar a ser degradados por el hígado. El otro grupo, la otra mitad, váyanse a los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos allá los van a tratar muy bien porque van a quedar guardados si es que alguna vez se llega a necesitar. Porque no siempre podría ser que se necesite, pero siempre vamos a generar una memoria. Por lo tanto, quienes inducen a que los glóbulos blancos se desactiven y se vayan a degradar, muchos en el hígado, son los linfocitos TS, T supresores. Son linfocitos T supresores o CDS. Es lo mismo. ¿Ya? Los linfocitos que generan este declive. Pero no es un declive total. Siempre queda un grupo, ahí está, de memoria. Ya sea porque me colocaron una vacuna, que sería una formación artificial de memoria, pero en memoria válida igual, la vacuna del COVID, o porque me enfermé. Y ahí podría ser una bacteria, un virus, depende, pero igual vamos a generar memoria. Formación de células para una segunda infección que se almacenan en los ganglios linfáticos. De tal forma que si el virus osara entrar de nuevo, o la bacteria osara entrar de nuevo, yo no voy a pasar por el reconocimiento, no voy a pasar por la activación, voy a pasar al tiro a la fase efectora, al tiro. No voy a pasar por las etapas tortuosas, no me voy a sentir mal, de hecho capaz que no me dé ni cuenta. Y el sistema inmunológico automáticamente me va a defender porque ya recuerda el antígeno que era impropio, porque quedó un grupo de memoria. No olvidar eso, por favor. ¿Ya? No olvidar eso, es de suma importancia porque lo han preguntado de mil formas distintas, pero siempre va, pero siempre va. Esta es una pregunta como la pregunta de fotosíntesis, por ejemplo, como la pregunta de organelos, como la pregunta de membrana plasmática, como la pregunta de mitosis, siempre va. Y tenemos que ir preparados para esta etapa, reconocer las cinco, porque no sé cuáles le van a preguntar, pero normalmente la pregunta va por el lado de la memoria inmune. Bien, tiene que quedar súper claro. Si no queda claro, lo mismo, desde este punto hacia atrás y repiten toda la explicación. ¿Ya? Ojo con esto, tiene que quedar clarísimo. Veamos otro gráfico que también he visto que lo han puesto, este típico gráfico de memoria inmune. Este es el gráfico así como tal de memoria inmune. Este es el gráfico de respuesta inmune, que genera la memoria y al final. Este es el de memoria inmune. ¿Por qué es de memoria inmune? Porque uno puede decir, pero es que, profe, mire, toda esta parte es igual al gráfico
el verde claro por lo menos, es igual al gráfico, que es la parte que encerré ahí en amarillo, al gráfico anterior. Pero ¿qué viene después? Ojo con eso, porque ahí es donde se visualiza que hay memoria inmune. Miren, aquí ocurre la fase de reconocimiento. Vamos a cambiar de color para que sea un poquito mejor. Ahí sí. Ahí viene la fase de reconocimiento, ahí viene la activación, la fase efectora, el declive y la memoria. Tenemos memoria guardada en los ganglios linfáticos. Me expuse de nuevo. Claro, desde la memoria me expongo de nuevo, rápidamente, no paso por reconocimiento, rápidamente activo fase efectora, declive y otra vez generamos otro grupito de memoria. Por eso nos vacunaron tantas veces. Imagínense, nos vacunaron 4 veces. Una vacuna, 2 vacunas, eso quiere decir que aquí hubo otra vacuna, y después hubo otra vacuna. Miren nuestra memoria cómo estaba en comparación a una pura vacuna. Estábamos llenos de memoria inmune, llenos de anticuerpos para el COVID. Por eso era recomendable vacunarse muchas veces. ¿Ya? O no muchas veces, sino que durante un tiempo, de tal manera que de hecho lo decía el gobierno, ¿eh? O el Ministerio de Salud. Decía que de tal manera que siempre en nuestro torrente sanguíneo haya circulación de los anticuerpos. Porque ¿qué pasa? Producto de este declive, el armamento que quedó regado en esta guerra también se va degradando. Y lo degrada el hígado, lo filtran los riñones. Porque la sangre no está llena con los vestigios de las guerras anteriores, sino imagínense, la sangre iría llena de basura. Y eso es lo que hace el hígado, filtrar. Y eso es lo que hace el sistema excretor, los riñones, sacar eso que no se ocupa. Un ejemplo bien práctico de cómo funcionan los otros sistemas. Cuando uno está enfermo de una enfermedad bacteriana, dentro de una bacteria estoy enfermo, me sentí mal, fui al doctor, porque uno tiene que ser consecuente con uno mismo, tiene que ir al doctor si se siente mal. Y el doctor me dice, no, este es bronquitis bacteriana, amigas, usted va a tomarse, no sé, amoxicilina, y está, por 7 días. Ya, perfecto, tomo amoxicilina por 7 días y ya como el día 1, 1 y medio, tiradito para el 2, yo cada vez que voy a orinar, siento el olor del antibiótico. Y mientras lo siga tomando, voy a seguir sintiendo el olor del antibiótico. ¿Por qué? O sea, yo lo tomo y sale por la orina, sí. El antibiótico que no se ocupa se va a ir filtrando a nivel renal y se va a excretar, lógicamente, por la orina. Con los anticuerpos suele pasar lo mismo. Cuando los anticuerpos no se ocupan, y me dice, pero profe, entonces la memoria inmune, ¿dónde está? Pero es que eso están guardados en los ganglios linfáticos. Y en los ganglios linfáticos, de los ganglios linfáticos no salen, a menos que tengamos otra infección. Y en los ganglios linfáticos se quedan guardados estos linfocitos, se quedan guardados estos anticuerpos y no pasan nunca más por el hígado. Entonces el hígado no los va a degradar, no los va a filtrar el sistema excretor. Pero sí los que quedaron como armamento botado en esta guerra, imagínense una guerra, una cruenta guerra, un montón de muertos, ¿ya? Vienen están los fagocitos recogiendo los cuerpos, se los están comiendo, ¿ya? Los macrófagos, los neutrófilos están comiendo estos cuerpos de células muertas, incluso compañeros de ellos probablemente también. Y todos estos anticuerpos como armamento ahí cargados, botados, que nadie los ocupa, va a ir filtrándose por la sangre y el sistema excretor, perdón, el sistema hepático, primero el hígado, va a tratar de desarmar estas cadenas proteicas para reutilizarlas para otras proteínas y los que no simplemente se van a ir botando por la orina. Pero siempre van a quedar anticuerpos y células blancas y glóbulos blancos que contienen dichos anticuerpos en los ganglios linfáticos donde no van a ser filtrados y esos son los componentes de la memoria inmune. Ojo con eso. ¿Ya? Miren aquí, el antígeno A, soy expuesto al antígeno A, genero la respuesta inmune, ahí ya creamos el anticuerpo anti-A. Y eso queda guardado. Ahora, cuando yo me vuelvo a exponer, miren aquí, dos antígenos, el A y el B. Frente al A, como ya lo tengo guardado en los ganglios linfáticos, generamos la respuesta inmune súper rápido, pero solo frente al A.
Miren lo que pasa frente al B. O sea, tengo que activar la respuesta inmune inicial. Y ahora ya tengo anti-B. Ahora tengo los dos anticuerpos. Esto de hecho es particularmente el ejemplo para el tipo sanguíneo, por eso es que aparece antígeno A, antígeno B. Pero puede ser para cualquier antígeno. Entonces, si el antígeno mutó, propio de una bacteria, propio de un virus, más propio de un virus que de una bacteria, voy a tener que volver a pasar por la refriega de la etapa de reconocimiento porque el antígeno también muta. Y por eso a mí me da influenza todos los años, o me puede dar influenza todos los años. Por eso me vacunan con la influenza, porque me vacunan por posibles cepas de ataque. Como que se trata de prever eso. ¿Ya? Por eso el resfrío nos da resfrío siempre, siempre. Pero pucha, yo me resfrío 1000 veces. Sí, pero ha mutado tantas veces porque su capacidad de infección es tan rápida que muta muchas veces, porque el virus al tratar de reconstruirse se suele reconstruir con errores que se asocian a una mutación. El virus ya no es el mismo cuando ya está saliendo de la tos. Entonces, no se extrañen si en la casa, por ejemplo, hay alguien que tiene resfrío, se enfermó y a las 3 semanas se vuelve a resfriar. Dice, pucha, que me tocó endeble el chiquillo. Pero es porque el virus mutó, po. Un niñito, por ejemplo. Tengo muchos amigos que tienen hijos que se les enferman recurrentemente, todos los años, todos los meses, como que una enfermedad mensual. Claro, y se enferma el pequeño y la mamá, o la pequeña y la mamá. El pequeño se sana, la mamá se enferma, y en el cuerpo de la mamá está mutando el virus, y el niñito se vuelve a enfermar. Ahí está. Tengo que volver a pasar por el sistema inmunológico. Lógicamente, al único que beneficia eso es al niño, porque va a llegar un punto, claro, en un principio chuta, se lo pasa enfermo, bo, pero va a llegar un punto en que ya va a dejar de enfermarse y su sistema inmunológico se va a estancar. Porque no, o sea, no es que se estanque, sino que ya como que en cierta forma ya conoce todas las enfermedades posibles y por eso no se va a enfermar tanto o no se va a ir enfermando tanto. Bien, esa es la memoria, concepto muy preguntado. Vamos a dar un ejercicio al tiro y lo vamos a dejar. Pausen el video aquí, léanlo, aunque después yo lo voy a leer y lo vamos a hacer ahí, vamos a ir descartando lo que no es y lo que es, pero pausenlo aquí, háganlo con calma, descarten lo que no es y nos quedamos con la opción correcta. Bien, vamos. Algunas vacunas basan su método de acción en la inoculación de un organismo completo debilitado o una forma inactiva de este, de tal manera que el cuerpo reconoce estructuras moleculares llamadas antígenos. ¿Y que ahí se lo está definiendo? No le está diciendo qué es un antígeno, no le está preguntando qué es un antígeno, se los define, se los entrega. Las cuales están conformadas por azúcares o proteínas. ¿Qué objetivo tiene la incorporación de antígenos en la formulación de vacunas? Vamos a descartar, bueno, las palabras clave yo creo que está como lógico, el antígeno, aunque vuelvo a repetir, lo está definiendo, y lógicamente la esencia de la vacuna, en realidad todo esto. Porque aquí me describe la función de la vacuna y cómo puede ser o de dónde proviene dicha vacuna, cómo es formada la vacuna y a qué ataca la vacuna o de qué puede estar compuesta. Por eso subrayamos antígenos. Son como los datos clave. Siempre debemos de ubicar estos datos importantes en el encabezado del ejercicio para poder llegar a una respuesta correcta un poquito más rápido o se nos haga más fácil el descarte. ¿Ya? A ver, eh, la D completamente mentira. La D descartadísima. Ya cuando a mí me vacunan no me colocan un antiantígenos, ya que sería lo ideal, pero no se puede. ¿Ya? Imagínense que les coloquen un veneno que mate lo que entró, ¿ya? Y que lo destruya por completo sin que nosotros generemos memoria. Eso sería la D en cierta forma. Eliminar el antígeno presente en los microorganismos que lo poseen, que vuelvo a repetir, sería espectacular porque sería como un disparo dirigido. Ya estaría tomando una sustancia química o un medicamento que es un disparo dirigido y que lo elimina a todos. Sería lo ideal, ¿ya? Pero no ocurre así, ¿ya? De hecho, el antibiótico como tal igual va dirigido,
Porque el antibiótico destruye como, vuelvo a repetir, el antibiótico combate bacterias, siempre, jamás va a combatir un virus. El antibiótico va a buscar destruir la vía metabólica de la bacteria, la capacidad de respirar. ¿Ya? Entonces va a bloquear las proteínas de la membrana plasmática o va a bloquear las enzimas respiratorias que tengan en el citoplasma, pero de una u otra forma va a tratar de ahogar a la bacteria. Entonces, como la composición, particularmente de la estructura externa de las bacterias, que es el péptido glicano, que no se encuentra en las células eucariontes y nosotros somos una masa de células eucariontes. Entonces, péptido glicano no tenemos. Entonces, un antibiótico es un disparo dirigido solo a bacterias, pero no solo a la bacteria que nos está dañando, ojo, también a las bacterias que viven en simbiosis con nosotros, como las que viven en la flora intestinal. Entonces, si yo tomo un antibiótico que es muy fuerte, o el médico me dice este antibiótico es súper fuerte, pero tenéis que tomártelo por 7 días, es muy probable que se te descomponga el estómago. Es muy probable que tengáis diarrea. Claro, porque está matando todas las bacterias, incluyendo, y como entra por la vía digestiva, el exceso, lo que no se alcanza a filtrar por el intestino delgado, va a llegar al grueso para excretarse ya en la feca. Y ahí es donde va a entrar el antibiótico, va a romper las paredes de la flora intestinal, de las bacterias intestinales, y eso después va a tener que volver a proliferar. Porque son bacterias. Entonces, claro, es un disparo dirigido a un antibiótico, pero a un grupo bien grande. Y ahí también hay bacterias que son buenas, por así decirlo, para nosotros. ¿Ya? La D es muy utópica, es muy idílica y claramente es descartable. ¿Ya? Sacamos la letra D. La C, de abajo para arriba. La C, proveer anticuerpos desde otro organismo previamente inmunizado. Ya, ojo, la C podría ser una opción, pero no para el encabezado del ejercicio. La C es inmunidad adaptativa, pasiva, artificial. ¿Ya? Es lo que vimos aquí. Esa es la letra C. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora tengo que avanzar todas las diapositivas. Oh, ahí sí. No tenía muchas diapositivas. Así que la C en realidad corresponde a la vacuna antitetánica, por ejemplo. ¿Ya? Es lo que intentaban hacer, la descartamos, es lo que se intentó hacer al principio, cuando no había vacuna del COVID, creo que acá en Chile también se hizo. Hacían una, ¿cómo es que se llama? Una plasma diéresis, parece que se llama. Sacan plasma de una persona que ya se enfermó y que se sanó, plasma sanguíneo, ya sacan sangre, en realidad eso se centrifuga y ahí se hace la separación y ese plasma se lo inyectan a otra persona que está enferma. Y ayuda muchísimo, claro, pues si ya tiene los anticuerpos creados. ¿Ya? El problema, le están entregando el armamento. El problema es que esa persona no está fabricando ese armamento. Entonces esos anticuerpos van a filtrarse en el hígado y se van a botar por el sistema excretorio. Ese es el problema. ¿Ya? No, a ver, ya, la C, ojo, no genera memoria inmune. La C. Ese es el problema. A o B. La A, provocar una respuesta inflamatoria rápida y generalizada. Esta es parte del sistema inmune innato, no es parte del sistema inmune adaptativo, no tiene relación alguna el sistema innato con antígenos, con fabricación de anticuerpos, no. Ellos simplemente comen, ya muchas veces los mismos linfocitos B o los linfocitos T, a los agentes externos, les colocan una marca, le dicen, cómete todo eso que marqué y va el macrófago o el neutrófilo, normalmente son los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, van y se van comiendo todo esto que quedó marcado, pero ellos no son capaces de crear anticuerpos, de identificar antígenos, de generar memoria, no. Entonces, la A es una respuesta generalizada que no es propia del sistema inmune adaptativo, es propio del sistema inmune innato, no va con los conceptos que vimos arriba, ¿ya? Que salen en el encabezado del ejercicio, y por ende la respuesta efectivamente es la letra B. Generar una respuesta inmunológica específica, específica. Y ahí está la respuesta, ¿ya? O creo que lo habíamos mencionado anteriormente. Es una respuesta inmune no generalizada, como sale arriba, sino que específica. Para ese antígeno que está acá arriba. Si ese antígeno muta, voy a tener que volver a generar la respuesta específica.
Eso, como dicen ustedes cuando terminan sus disertaciones. Bien, próxima semana entonces vamos a ver, continuamos con sistema inmune, vamos a ver la parte de la alergia, vamos a ver alteraciones inmunes, la alergia es un tipo de alteración inmunológica, vamos a ver otras que muchas veces son generadas de forma congénita, ¿no? Como ahí ya algo habíamos mencionado, la miastenia gravis, el ELA, el lupus, ¿ya? El lupus, la artritis, no la artrosis, la artritis reumatoide, y que son generadas particularmente en el momento en que cuando se les van a mostrar los antígenos a los glóbulos blancos, cuando se está formando el individuo, desarrollo embrionario, hay un antígeno que mutó, hay un glóbulo blanco que desconoció un antígeno propio, falla la tolerancia inmune. ¿Ya? Ese concepto con el que iniciamos, falla. Bien, subo el video apenas esté disponible y ahora sí va con guía y las guías anteriores también, ya porque creo que era una única guía que abarcaba todos los conceptos que habíamos visto estas tres clases. Bien, nos vemos, cuídense. Chao, chao.